Dios le bendiga, hermanos. Un placer grande que vamos a estar compartiendo una vez más nuestro servicio devocional de este día. Espero que todos estén pasando un buen tiempo. Vamos a orar. Vamos a comenzar este tiempo, este espacio con una oración. Gracias, damos, Señor, por este hermoso día. Gracias, Padre Santo, por darnos la oportunidad de poder, Señor, también conocer un poco más de tu palabra. Te pido que nos hables, Señor, a través de tu Santo Espíritu de las Escrituras, Señor, que podamos sentir tu presencia, Dios mío, sobre todo para poder crecer, para poder, Señor, estar más cerca de ti, dentro de tu voluntad. Te pido por todos los hermanos, Señor, que están pasando por problemas en estos momentos de tipo financiero, Señor, que tú toques, Señor, sus economías, que tú toques, Señor, en estos momentos también sus corazones, para que ellos puedan estar en paz, tranquilidad, Señor, y también, Padre, para que se haga una vez más el milagro, Señor, de la multiplicación de los recursos, Señor. También te pido por aquellas personas que están con problemas, Señor, de salud. En este momento, Señor, te pido que tu Santo Espíritu esté tocando también sus cuerpos, Padre Santo, que ellos puedan experimentar, Señor, también la sanidad, Señor, que están esperando, Dios mío, en estos momentos, cada uno de los hermanos, ya sea por cualquier enfermedad, Señor, que esté temporal, cualquier plaga, Señor, nos agarramos de tus promesas en estos momentos. También, Señor, si es que hay alguien que está en estos momentos con depresión o con angustia, Dios mío, te pido que también, Señor, tú pongas calma, pongas paz, Señor, y sobre todo, Dios mío, que nuestra esperanza en ti cada día esté más fuerte. Gracias, Dios mío. Te pido también que tú nos hables a través de la palabra y a través, Señor, de cada uno de los testimonios que podemos escuchar, Señor, alrededor nuestro también. En nombre de Jesús. Amén. Bien, una vez más, para dar gracias a Dios, no solamente de las cosas que están pasando, ¿no? Sino también de todo, o sea, no solamente aquello de lo positivo que podemos estar pasando, sino también aquellas cosas que nos están preocupando, porque de una u otra manera eso nos acerca más al Señor. Es un tiempo también donde uno puede reflexionar y podemos dar gracias a Dios, como decía Job, no solo por aquello que me agrada, sino aquello que inclusive no me agrada, porque puede ser que muchos por estas razones también estemos acercándonos al Señor. ¿Ok? Seguimos con el libro de Ezequiel. Ezequiel ya estábamos mencionando, es un libro bastante fuerte en profecías, muchas cosas hay que no las podemos entender directamente, hay que ser honestos. El capítulo 1 es un capítulo fantástico y a partir de allí el profeta es bastante incisivo. Hay muchas imágenes que nos es difícil poder conciliarlas. Solamente podemos decir que es la gracia de Dios, el poder de Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar ahora con el capítulo 14, del 13 al 24. Vamos a tener esta semana. Entonces, hoy día estamos trabajando 13 y 14 y estamos viendo algo interesante. Cuando el Señor llama la atención a través de Ezequiel al pueblo, vemos que se repite un patrón de comportamiento que es muy semejante al de los otros profetas que habíamos visto, tanto Jeremías como Isaías, y es que el problema comienza desde adentro. El problema externo es una cosa, pero el problema interno es fuertísimo. Eh, para comenzar, los profetas no estaban cumpliendo con su labor, los sacerdotes tampoco lo estaban haciendo, y esto está asociado también con el pueblo que no le presta atención. O sea, miren ustedes, hay un desorden tremendo, tremendo en el pueblo de Dios. Entonces, el Señor comienza justamente haciendo una llamada de atención a los profetas. ¿Por qué los profetas o al sacerdocio, en general a todos los que están los que declaran servir a Dios, pero que no lo están haciendo o lo están haciendo mal? Entonces, ¿por qué es importante eso? Es muy sencillo, porque justamente son las personas que deberían liderar el acercamiento al Señor y no lo están haciendo. ¿Ok? Entonces, eso es un problema no solamente de Israel en su tiempo, sino que continuó también en el tiempo de Jesús. Acuérdense bien ustedes, el Señor Jesucristo también cuando llegó a nosotros, existía exactamente el mismo problema. Las personas encargadas, los responsables de poder hacer el acercamiento, de conciliar el aspecto bíblico con nuestro comportamiento, con nuestra vida, no lo estaban haciendo. Escribas, fariseos, no estaban trabajando el tema, los sacerdotes menos.
y justamente ahí es donde nosotros vemos hay un abandono total de las personas necesitadas, que en este caso viene a ser el pueblo. Y por eso su comportamiento de ellos también no es que sea justificado, pero por lo menos es entendido que si la cabeza está mal, todo está andando mal. ¿Ok? Entonces, eh, ¿qué cosa es necesario aquí? Bueno, ah, capítulo 13 y 14 justamente hace una llamada de atención. Profetas que están haciendo mal trabajo. Mal trabajo. Y la gran pregunta es, si los profetas están haciendo un mal trabajo, entonces el resto, ¿cómo? El resto de las personas. Vamos a ponerlo en un contexto cristiano. El resto de las personas del cuerpo de Cristo, ¿cómo podemos determinar de que algo está mal? De que hay alguien que no está haciendo, que no está cumpliendo con su labor, que no está haciendo lo que debe hacer. Bien, no quiero tocar el tema tan ligero porque es un poco peligroso. Es un tema bastante delicado como para decir, bueno, cada uno que vea cómo lo hace. En realidad, la Biblia sí nos da ciertos lineamientos. Lógicamente, no es sencillo, es labor de la misma iglesia el determinarlo. Entonces, tenemos que trabajar allí. Esa es una cosa importante. Si alguno dice que es parte del cuerpo de Cristo, entonces tiene que comenzar también a comportarse como parte del cuerpo de Cristo. O sea, quiero que vean esto. Si yo critico a la iglesia y digo, oh, esta iglesia está mal, pero no me comprometo, no me identifico para trabajar en ella, para mejorarla, entonces no soy parte del cuerpo de Cristo. No puedo decir que está mal y yo ser parte y no hacer nada. ¿Se dan cuenta ustedes? O sea, si yo digo que algo no está trabajando bien, entonces tengo tanta responsabilidad como de observar esto, como que también de hacer las cosas necesarias para arreglarlas o modificarlas. Uno no puede mantenerse a margen y decir, bueno, que lo hagan otros. No, es como el cuerpo, imagínense ustedes, cuando hay una parte del cuerpo que está mal, todo el cuerpo está con fiebre, todo el cuerpo siente el malestar. Uno no puede decir, oh, esta mano, qué mal la mano enferma, ¿no? Y la mano izquierda ignorar. No, todo el cuerpo sufrimos lo mismo. Entonces, como parte de la iglesia, los que me están escuchando en estos momentos, tenemos igual responsabilidad. Desde el más pequeño, podríamos decir así, en participación, hasta el líder de la más alta jerarquía. Entonces, el día de hoy me gustaría que trabajemos. De repente va a ser bastante breve para lo que debería ser, pero eso no implica que no sea importante, no implica que no sea relevante. Más bien lo que yo diría es que esto que sea una llamada de atención para muchos, para que nos acerquemos más al tema, para que lo evaluemos más y no solamente nos consideremos observadores. Recuerda que la Biblia dice que el Señor no quiere solamente oidores, sino también hacedores. Y eso es lo que nos está pidiendo las Escrituras. ¿Ok? Evaluando las profecías. Vamos a ver un poco esto. Ezequiel 14, versículo 22, en la versión 10 habla, hoy dice, solo unos cuantos quedarán con vida y podrán salir de allí con sus hijos e hijas. Cuando ellos vayan a ustedes, ustedes verán cómo se han portado y las cosas que han hecho y se consolarán del castigo que hice venir sobre Jerusalén. Aquí esta es una parte interesante. Ezequiel está profetizando algo que va a suceder, ¿no? Que algunas personas van a salir victoriosas en este tiempo de crisis. Dice, bueno, solo unos cuantos, aparentemente no es un gran número comparativamente hablando, pero por lo menos hay un número y uno va a ver que realmente esas personas sí fueron fieles a Dios. Am, Cuando Ezequiel hace esta profecía, recuerden ustedes, en el capítulo 1 hemos visto que él ya había visto la gloria de Dios. Y a partir del capítulo 3 aproximadamente hacia adelante, ustedes van a darse cuenta que hay una constante que se repite frecuentemente, bastante frecuente, que es vino a mí palabra de Jehová. Es una expresión que utiliza Ezequiel con mucha frecuencia, pero no solamente es interesante con la frecuencia, sino con la seguridad que él utiliza esta palabra, vino a mí palabra de Jehová. Ahora, eh, esto es justamente lo que debería ser la clave para uno decir, oh, lo que va a decir en adelante, entonces
si realmente es palabra de Dios y tengo que prestar atención. Ahora, si alguien lo dice en la actualidad, bueno, quiero decir algo de parte de Dios, ¿cómo lo tomaríamos nosotros? ¿Le hacemos caso o no le hacemos caso? Bueno, en los últimos años muchísimas personas, y no estoy hablando solamente en forma interna en una iglesia, estoy hablando en el mundo entero, han utilizado esta expresión para decir, bueno, voy a decir algo en nombre de Dios. La gran pregunta es, ¿será eso mensaje de Dios o no? Bien, vamos a darle ahí una miradita rápida a ver las escrituras. Una vez más, rápido no significa que sea impreciso. Es bastante corto, pero es puntual a lo que nosotros deberíamos conocer en mayor profundidad, ¿ok? Y este es justamente algo que me gustaría que le prestemos muchísima atención. ¿Cómo evaluar las profecías? O sea, ¿cómo saber si realmente algo que estoy escuchando viene de Dios o no? Bueno, vamos a ver que hay cositas que son bastante simples, pero que requieren trabajo de la iglesia. Primeramente, ah, vamos a revisar un poco al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que es un ejemplo excelente, excelente por el gran desarrollo que él tuvo en la iglesia, por el gran desempeño que tuvo. Primera de Tesalonicenses 2, versículos 10 al 12. El apóstol escribe así, miren ustedes, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Miren ustedes qué importante el apóstol está apelando a un primer concepto que es el testimonio. El testimonio, ¿qué cosa viene a ser el testimonio? Es el comportamiento de una persona ya en tiempo pasado, no es en tiempo presente, es en tiempo pasado. El testimonio no es lo que yo voy a hacer, o el testimonio, hermano, yo quiero hacer esto. No, eso no es testimonio, eso es otra cosa. Testimonio es lo que ya pasó y justamente son las personas que pueden atestiguar, no solamente uno mismo, sino las personas que pueden atestiguar de lo que uno ya desarrolló. ¿Por qué es importante eso? Porque justamente allí es donde uno ve lo que el Señor ya hizo en la persona, o sea, cómo el Señor ya obró en la persona que está trayendo el mensaje. Esto es la construcción del mensaje, podemos decir, el primer paso. O sea, no se puede evaluar un mensaje aisladamente. No, el mensajero es muy, muy importante. Y en este caso, las credenciales del mensajero comienzan con su testimonio. El apóstol Pablo no estaba hablando esto por gusto, porque él sabía que él necesitaba, de la misma manera que él exigía a otros, él, lo primero que tenía que hacer era él mismo exigirse. O sea, él presentarse al nivel, presentarse a la altura del mensaje. Y eso comienza justamente por la obra que Dios está haciendo en nuestra vida, el testimonio. Es algo que le pide también a Timoteo y a Tito. Ustedes recordarán, ¿alguien quiere trabajar en el ministerio? Excelente. Comienza con el testimonio. Comienza con el testimonio. O sea, es la primera forma, es el primer paso que uno debe tomar para poder evaluar un mensaje. No es solamente ver la parte gramatical, la parte estructural o de repente las condiciones de oratoria. Probablemente eso sea hasta irrelevante. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, el apóstol Pablo, en la misma iglesia de Corintios, le criticaban porque decía, Pablo, tú cuando llegas acá, tú no hablas tan bien como cuando predicas? Es curioso esto. Eh, Aparentemente el apóstol no tenía la calidad de expresión que tenían otros grandes oradores. Probablemente Apolo sí, sí sería un gran orador, porque de él sí hablan muy bien. Bueno, no sabemos qué significa en general todo esto, pero muchas veces nos dejamos impresionar más por la vista que por las evidencias claras, precisas, ¿ok? Testimonio es la construcción de tu vida, cómo el Señor está trabajando en tu vida. Cada cosa que haces es parte de tu testimonio. El testimonio es 24/7, por si acaso. Se desarrolla en todas las áreas, tanto en las áreas sociales, en las áreas familiares, en las áreas cívicas. O sea, toda tu responsabilidad está vista a través de este aspecto.
Sigamos avanzando. ¿Qué otra, cuál sería un siguiente paso? Aunque no necesariamente es el primero y segundo, pero por lo menos cuál es otro aspecto que debemos contemplar, son las evidencias ministeriales en ese caso. Otra vez sigamos con el apóstol Pablo, Primera de Corintios 2, del 1 al 5. He reducido un poco para que podamos leerlo. La parte que nos es relevante, ustedes pueden verificarlo esto en sus Biblias. Dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, no es que haya construido yo por allí un argumento bastante, ¿no? basado en la retórica, que era justamente lo que utilizaban en esos tiempos. No, y estuve entre vosotros con debilidad. Miren ustedes, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Una vez más, no recurrió él a la retórica, no recurrió a lo que nosotros llamaríamos ahora, pues a las reglas del hablar en público, no, sino dice, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¡Wow! Excelente. Dones y ministerios, dones y ministerios. Dentro de los dones y ministerios también está el de expresarse. Pero el apóstol Pablo no ha recurrido a esa técnica, entre comillas, no es algo aprendido, no es algo que uno lo haya tomado de las escuelas, que no está mal en sí mismo, sino que como fundamento, el apóstol Pablo, como base, él dice, no está eso, sino justamente está el poder de Dios. Ese es el tipo de evidencia ministerial que justamente hace que el mensaje sea más sólido, hace que el mensaje sea más sencillo, más entendible, porque no estamos hablando de promesas, no estamos hablando de construcciones allí filosóficas, como también son criticadas en algún momento, sino simple y llanamente está basado en lo que Dios está haciendo. Fíjense ustedes, primeramente estamos viendo lo que Dios ya hizo, lo que Dios ya hizo en la persona. Ahora con esto estamos verificando lo que Dios está haciendo en este momento, o sea, cuáles son las evidencias ministeriales que uno puede traer. Esto es interesante, interesante porque estas son las herramientas que tenemos todos los creyentes. No crean ustedes que solamente esto es para los teólogos o para los ministros de las grandes áreas. No, son las herramientas de todos los creyentes y que toda la iglesia tiene la facilidad, el poder, la autoridad para utilizarla. Y esta es la parte que justamente es la más delicada, porque aquí sí exige. Y este es, a pesar que es para toda la iglesia, sin embargo, aquí exige que estemos sintonizados, que estemos preparados para poder hacer esto. Gálatas 1, 7, 10, una vez más el apóstol Pablo, justamente que es nuestro, en este caso, ejemplo que estamos tomando, dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, pues busca ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de aprobar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Consistencia con las escrituras. Miren, ah, en los últimos años es muy común que los predicadores también son oradores. Y quiero que vean cuál es la diferencia. Un orador va con un tema específico, va con un propósito específico, y me parece excelente. Un predicador va solamente con la palabra de Dios. Y esta es la parte que tal vez hace que el mensaje eh, sea más natural, pero también más cuidado. O sea, tiene que venir con más cuidado. No puede ser lo que la persona que quiere decir simplemente lo sienta. Fíjense ustedes, o sea, no se trata de las emociones de la persona que lo está dando, o sea, en este caso del predicador. Tampoco no se trata de las emociones del que lo recibe, que en este caso es el auditorio.
Ni tampoco se trata de los intereses de ambos. No. Por eso es que el apóstol Pablo dice, o sea, no se trata de agradar a nadie aquí, ni al que predica, ni al que recibe. No es agradar a nadie, porque el momento que nosotros pusiéramos eso como primer nivel, entonces el Señor entra a segundo nivel y ya no seríamos siervos de Cristo, dice el apóstol Pablo. Ahora estaríamos sirviendo justamente al que nos contrató, en otras palabras. ¡Wow! ¡Qué triste! Bien, entonces el evangelio es no negociable. Es una palabra que se me ocurrió hace muchísimos años y es justamente qué cosa para ti es no negociable. Y una de las cosas que para mí es no negociable es el evangelio. O sea, lo que dicen las escrituras, nosotros no podemos nosotros canjearlo por otras cosas. Pero aquí viene justamente, o sea, aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. No se trata de tomar un versículo al azar y ponerlo en el momento que lo sientas simplemente porque quise hacerlo. No. Se trata justamente de ser consistente con el mensaje de las Escrituras y es el mensaje de esperanza que nosotros llevamos. Acuérdense bien eso. Estamos hablando de cuál es nuestro evangelio, cuál es nuestra palabra, cuál es el mensaje que el Señor nos ha dado. Si tuviéramos que resumirlo, de repente para algunos sería un poco difícil, pero para los que compartimos el evangelio es bastante sencillo. ¿En qué consiste la palabra de Dios? ¿Qué cosa nos dice desde Génesis hasta el Apocalipsis? ¿Hay muchos mensajes o hay un solo mensaje? Se dan cuenta ustedes que para algunas personas puede ser muy complicado, pero para otros es bien sencillo. El apóstol Pablo dice, aparentemente, no sé, de la lectura ustedes lo pueden sacar. Esto no se trata de buscar muchos mensajes. Es que hay un solo mensaje que tenemos que ser consistentes en todo momento. Ahora cerremos esto justamente diciendo, entonces, en la primera parte hemos visto que el testimonio nos ayuda a ver la obra de Dios que ya se hizo en la persona. Las evidencias presentes nos ayudan a ver la obra de Dios que se está haciendo. Pero en este caso, el mensaje tiene que ser la obra de Dios que el Señor ha prometido. ¿Se dan cuenta? Está bonito eso. Me encanta porque las profecías, entonces, o sea, cualquier mensaje que uno da, el mensaje profético, o en general todo mensaje que uno comparte, tiene que ser así armado, así de consistente. Tiene que estar basado justamente en lo que el Señor hace. Todo esto es la obra de Dios. Todo esto es el plan de Dios. Todo esto es la gracia de Dios. Y ese es el Evangelio, justamente. Esa es la palabra clave en el Evangelio, que es la gracia de Dios. Cerremos esto como lo hacemos siempre, de costumbre, haciendo un pequeño resumen. Entonces, ¿qué necesita la iglesia verificar? Cuando hablo de la iglesia, es de la persona que me está escuchando en este momento. Es el creyente. Excepto que no es creyente. Si no es creyente, entonces vamos a seguir hablando en unos minutos. Pero para los que somos creyentes, ya sea desde que acepté a Cristo ayer hasta que ya tengo 20, 30 años o mucho más siendo miembro o líder o pastor de la iglesia. ¿Ok? ¿Qué necesitamos verificar? Tres cosas bien sencillas, pero relevantes. El testimonio es justamente nuestro desarrollo en el contexto social, cómo somos en la familia, en el trabajo, en el vecindario, en el país, cómo somos en general. Eso es el testimonio. Todo lo que está alrededor mío es justamente lo que testifica de uno mismo. Acuérdense bien, el Señor Jesucristo, Él se puso en la balanza y todas las personas estuvieron alrededor de Él y decían, bueno, Él es, sí, sí lo conocemos a Él, sabemos quién es Él. Y eso es bonito porque en las Escrituras no escondieron eso. Todo el mundo sabía quién era Jesús. El apóstol Pablo también dice, ustedes me conocían como era antes y cómo fui el momento que cambié y cómo a partir de allí el Señor comenzó a trabajar. Entonces, en todos los casos, el testimonio es justamente la información recogida de nuestro contexto social y es lo que el Señor ya hizo en nosotros. ¿Ok? Segundo, las evidencias ministeriales. Ahora son las evidencias de lo que el Señor está haciendo en este momento. Dones y ministerio. Eso es palabra clave. ¿Queremos saber más de eso? Timoteo y Tito justamente nos dan todo el contexto de cómo debe ser un siervo de Dios, tiempo presente, cuáles son las características de un siervo en el tiempo presente.
Primera de Corintios, Efesios, nos confirman la variedad de ministerios que uno, y de dones y ministerios que uno debe tener. Romanos también nos dice algo de eso, un poquito de Gálatas. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, todo esto el apóstol Pablo y también el Señor Jesucristo, y lógicamente desde los tiempos pasados, las evidencias ministeriales eran importantísimas para que el pueblo pudiese estar tranquilo que se estaba llevando el mensaje de Dios. El tercer punto es la consistencia con las escrituras del mensaje. Y esto es cuál es nuestra esperanza, hacia dónde vamos, porque todo mensaje tiene que tener un propósito y ese propósito tiene que llevarnos a algún lado. Y justamente esa es la consistencia que nosotros tenemos que buscar. ¿Ok? Espero que el Señor les siga hablando, espero que tengan un poco más de corto devocional, les ayuda a poder tener un tiempo más tranquilo con el Señor, confiando en que el Señor está haciendo la obra y sobre todo un poco también la inquietud para poder conocer más del Señor. Eh, Supongo que van a seguir orando muchos en sus casas, en sus lugares donde me están escuchando, pero vamos a orar juntos unos minutos. Padre Santo, gracias Señor por este tiempo. Gracias Padre Santo porque ahora puedo entender que tú tienes grandes planes para mi vida, pero necesito, Señor, justamente trabajar en estas áreas. Te pido, Señor, que también a todos los hermanos, todos los amigos que nos están escuchando, este sea un tiempo, Señor, de acercamiento, un tiempo donde podamos, Señor, también regresar a tu palabra y agarrarnos más de ti. Gracias, Padre Santo, en nombre de Jesús. Amén. Bien, una vez más, como le dije hace un momento, si es una persona que es la primera vez que estás escuchando, me gustaría conocer más de ti. Contáctanos, será un placer podamos saber cuáles son tus necesidades y para poder apoyarte en oración. Si eres un creyente, acércate más a las escrituras, enrólate en los estudios bíblicos, eso es importantísimo. Habla con tu pastor. Si es un líder o pastor, que el Señor te siga bendiciendo, te siga usando. Gracias. Bendiciones. Bye.